Imagínense esta escena que un poco trágica la escena, pero bueno, imagínense que se encuentra una persona con la pierna quebrada en 4, bueno, en 3, para que no sea tan trágico, en 3, entonces ustedes llaman a la ambulancia, digamos que es un vecino que conocen y que está solo allí, entonces viene la ambulancia y ustedes se van con la ambulancia, que el hombre o aquella mujer con la pierna quebrada en 3 pega gritos de dolor porque le duele muchísimo y la llevan a emergencia y usted entra con la persona porque necesitan los datos y la ponen en la camilla, vienen los médicos a verla y la vuelven a ver y lo primero que le hacen es cortarle las puntas del pelo porque lo tiene quemado, tiene florecillas, o quitarle una uña del pie que está larga. Es un absurdo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que necesita? De que le vean la pierna. Imagínense que llevan a la muchacha ahí, la pierna quebrada en 4, y la doctora la vuelve a ver y empieza a hacerle, ponerle rímel en las pestañas, ¿verdad? Qué tontera. Yo me imagino esta escena de la gente que estaba viendo, incluso hasta los amigos, ya voy a decir una palabrita, que traen, ¿verdad? Se lo presentan a Jesús, este paralítico, no sabemos cuánto, porque Mateo, entre la diferencia de Lucas y de Marcos, no nos dice algunos datos. Marcos nos dice que abren un boquete en el techo. Bueno, se lo presentan y todo el mundo, las cámaras, todo el mundo viendo, ¿verdad? ¿Y qué se supone que dijera Jesús? Si le traen un paralítico. ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué le traen un paralítico? Para que lo levante de allí. Y lo vuelve a ver. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Tus pecados? Claro, ahora entienden porque cuando hay una situación de emergencia, una situación de salvación, una situación de urgencia, ustedes me acaban de decir que no parece inteligente que la persona herida venga y le corten las puntas. No, lo urgente es que le vean la pierna. Y así le traen estos hermanos, estos amigos a Jesús, le traen un paralítico. ¿Qué es lo urgente? El pecado. Y ojalá esa fuera la enseñanza que nosotros pudiéramos entender y asumir para nuestra vida. La peor enfermedad se llama pecado. Esta es la peor enfermedad. Y es muy fácil de constatar, ¿verdad? Porque fíjense que viene una persona con cáncer y una persona con pecado. ¿Cuál es más fácil de curar? Ante un sacerdote, ¿cuál es la persona más fácil de curar? La de pecado. ¿Cuál es la que tiene una medicina eterna? ¿La del cáncer o la del pecado? La del pecado. ¿Cuál va a trascender para la vida eterna? La del pecado. No estoy diciendo claramente cuánto le pedimos al Señor por nuestras personas enfermas, por nuestros tratamientos, por nuestro estado físico, estado emocional, y sigámoslo haciendo. Pero la peor enfermedad se llama pecado, y por eso Cristo ha venido para redimirnos del pecado y no para sanarnos de las cosas físicas. Y entre el trabajo que hace el maligno es hacernos pensar que debemos de desconfiar de él porque las cosas físicas no salen como uno quiere, el examen no sale, el resultado no salió como yo quería, el Holter, el examen de triglicéridos, yo sigo malito y entonces el diablo dice, ve, ¿cómo no se puede confiar de Dios? Cuando Dios dice, vengan. La palabra que utiliza Mateo es muy rica. La traducción que pone el libro mexicano es ten confianza.
¿verdad? Es una palabra, más bien en griego, que da como la sensación de fuerza, de ánimo. Y le dice hijo, teknon, en griego, teknon, es una palabra como de hijito. Jesús, frente a este hombre que está paralítico, que necesita una sanación física, lo vuelve a ver y le dice, tus pecados son perdonados, porque lo que él quiere hacer es lo más urgente en la vida, es el pecado. Dice, oye padre, a mí es que el cáncer me va a matar. No, el pecado te va a matar eternamente. Morir en la tierra, podemos morir de ancianos, de enfermos. Hacemos todo lo posible, vamos a las citas médicas para que tener buenos resultados y nos tomamos, en el mejor de los casos, la pastilla, tal esto y tal otro. ¿Y el pecado? No me acostumbro a vivir enfermo, pero me acostumbro a vivir en pecado. ¿Y el pecado? En el Evangelio de Mateo es la primera vez Jesús se ha presentado con poder sobre el viento, sobre los endemoniados, y en este texto, lo va a hacer después, pero se presenta como primera vez como quien tiene poder sobre los pecados. Y curarnos de las enfermedades, atención a lo que voy a decir, si curarnos de las enfermedades fuera totalmente decisivo para la salvación, el Señor en su misericordia le hubiera dado a los sacerdotes el poder de curar enfermedades. Pero lo que es decisivo para la salvación es el poder de la absolución de los pecados. Por eso nos dio los sacerdotes para el servicio de la comunidad el poder de absolver. Dios empieza desde adentro hacia afuera. ¿Cuántas veces me he acercado yo al Señor a pedirle cosas de afuera hacia adentro? Es más, de afuera. Ay, Señor, te pido por mi hijo para que encuentre trabajo. Por favor, necesita trabajo para su familia. Muy bien, qué linda petición. ¿Y el pecado de su hijo? Señor, que por favor. ¿Y su pecado? Entonces este texto para mí es providencial. No solo se trata de un milagro, sino el orden del milagro. Si Dios quisiera que nuestras enfermedades fueran decisivas para la salvación, nos hubiera dado a los sacerdotes o le hubiera dado a su iglesia, no necesariamente a los sacerdotes, un poder para curar los pecados. Y para que nos quede claro de lo importante que es liberarnos del pecado, le dio a la iglesia 2 sacramentos, de apenas 7, 2 sacramentos que tienen que ver con el perdón de los pecados. La absolución y la unción de los enfermos. Porque cuando nosotros vamos a ungir, lo principal que le pedimos al Señor es el perdón de los pecados. Por eso lo único que puede ungir es un sacerdote, no un diácono. Un sacerdote, un obispo, no un diácono. Porque esa unción principalmente es el perdón de los pecados. Si la persona no se puede confesar, se le absuelven los pecados. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Y ese otro efecto del sacramento para poder fortalecer el ánimo de esa persona y abrazar la cruz del momento que está viviendo. Si la salud fuera decisiva para la salvación de las almas, el Señor le hubiera dado a la iglesia ese poder. Pero como lo es el perdón de los pecados, le dio 2 de los 7, 2 sacramentos directos para el perdón. Y si queremos podemos decir el primero, que es el bautizo, que definitivamente el perdón de los pecados. Lo otro que quiero terminar diciendo, y siempre lo digo y siempre lo voy a decir, es que hay muchas formas de amar a las personas. Amarlas con un piropo, amarlas con dándole comidita, amarlas dándoles un beso y un abrazo. Y hay una forma, es amar poniéndolas delante de Dios.
Estos amigos, que en los textos de Lucas y de Marcos es más evidente, aman a este amigo poniéndolo delante de Dios. Y hay dos formas de poner delante de Dios. Físicamente, a él lo agarraron y lo pusieron delante de Jesús, literalmente delante de Jesús. Una forma de amar, ¿verdad? ¿Cuántos en esa etapa de conquista, cuántos amigos se ayudan al otro para ponerlo delante de la muchacha, de la vecina, y le ayuda y le pasa el número de teléfono y que el contacto y que vamos a salir? Esta es una forma más perfecta, poner delante físicamente de Jesús. Y la otra, espiritualmente de Jesús. Yo quisiera tener muchos amigos que me amen así. Saber que estoy delante de Jesús gracias a sus oraciones. Pidiendo por mi parálisis, por mi pecado, por el pecado de Toto como cristiano, como sacerdote, que es un pecado abundante. Y eso es una forma, amémonos con esta forma de estar uno por el otro. Los esposos se pueden amar de muchas formas y se necesitan amar de muchas formas, pero de esta es una manera especial, física, espiritualmente y físicamente. Traer a su esposa delante del altar, como lo trajeron el día del sacramento, a su esposo delante del altar físicamente. Ese que no quiere venir, ese que tiene pereza, ese que, ay, yo no quiero ir a misa. Es como que usted sienta que tiene que traer la camilla con él, porque esa es una forma de amar a su hijo, ¿verdad? Traerlo delante del altar, a su mamá, pero también la parte espiritual de traer delante de Jesús en mis oraciones. Ahora, antitos de la comunión, los que van a comulgar, yo les invitaría que espiritualmente pudieran traer a estas personas que queremos amar y poner delante del Señor. Dos ideas entonces en esta tarde. Una, la peor enfermedad y por ende la que tiene solución en Cristo es el pecado. No se acostumbre al pecado, no se acomode al pecado, ¿cómo se dice? Acarenciarse con el pecado. Una vez siendo un seminarista le di una charla sobre el pecado y al inicio de la misa repartí una piedrita para que la gente se la metiera en el zapato. Y durante la charla hablé que el pecado es como mandar una piedra en el zapato y que el pecado en el zapato y muy vacilón porque al final de la charla, que duró unos 40 minutos, le pregunté yo a la gente, ¿y qué hicieron la piedra? Y entonces dice, aquí la tengo, me la metí entre el dedo gordo y el otro dedo, el otro me la pasé para atrás, como tengo curvatura, entonces me acomodé la piedrita allí, me la puse a la par del juanete, y pregunté yo, ¿y alguien se sacó la piedra? Nadie. Pues yo sé que era una dinámica, pero de pronto así hacemos, nos acomodamos el pecado donde menos estorbe, donde menos se vea, y ahí, de por sí siempre va a ser así. Si me peleé, siempre va a ser así. No. Cuando le trajeron al paralítico, dijo, tus pecados son perdonados, porque lo más urgente no es cortarte las uñas ni el pelo. Es liberar tu alma del pecado que se acomoda rapidito y se acostumbra. Y amemos a nuestros seres queridos poniéndolos delante de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.